una ley promulgada por el propio Fujimori, la ley 26.519, que se refiere precisamente al otorgamiento de la pensión para los expresidentes, establece dos reglas. La primera, que se trate de un expresidente constitucional, caso que no aplica a Fujimori porque es de público conocimiento que el señor Fujimori, aunque llegó a la presidencia de forma constitucional, indudablemente, él, por decisión propia, como se dice, motu propio, el 5 de abril de 1992 lideró un autogolpe de Estado, por tanto dejó de ser presidente constitucional. Ese asunto lo vamos a resolver en estos momentos en la conversación con el doctor Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Aquí lo tenemos en la comunicación a través de la plataforma de Zoom. Doctor Maldonado, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, señor Paredes. Mucho gusto de saludarlo. El gusto también es nuestro, doctor Maldonado. Por favor, ayúdanos a entender. Primero partamos por el tema Fujimori. ¿Ha sido correcta la decisión del Parlamento de otorgarle esa pensión vitalicia a alguien que tiene los antecedentes penales que le acabo de mencionar? No, en absoluto. No ha sido correcta y todo lo contrario, es totalmente irregular. La opinión favorable que emite el Departamento de Recursos Humanos de fecha 1 de julio del 2024, en cada uno de los 3 o 4 puntos que sustenta la opinión favorable al otorgamiento de esta pensión, están basados en simplemente o falacias o argumentos que faltan totalmente a la verdad. Irónicamente, como ha sido ya comentado en días pasados, una ley promulgada por el propio Fujimori, la ley 26.519, que se refiere precisamente al otorgamiento de la pensión para los expresidentes, establece dos reglas. La primera, que se trate de un expresidente constitucional, caso que no aplica a Fujimori porque es de público conocimiento que el señor Fujimori, aunque llegó a la presidencia de forma constitucional, indudablemente, él, por decisión propia, como se dice, motu propio, el 5 de abril de 1992 lideró un autogolpe de Estado, por tanto dejó de ser presidente constitucional. Y tan fue así el hecho, que es de público y reconocido conocimiento nacional e internacional, que el primero en reaccionar fue su entonces presidente del Consejo de Ministros, que además de ser un gran jurista, es un distinguido laboralista, que es el doctor de los Heros, el doctor Pedro de los Heros, quien renunció inmediatamente en forma decente y correcta. Por tanto, además, hay que señalar que hubo un proceso contra sus exministros, Víctor Paredes, su ministro de Salud y otros ministros civiles y militares, que fueron condenados por ese hecho, el autogolpe del 5 de abril de 1992. O sea que el primer supuesto de que el expresidente, el señor Fujimori, fue expresidente constitucional es falso. Es un señor que se convirtió en dictador y gobernó en autocracia y dictadura de 1992 hasta que fue prácticamente defenestrado por medio de prácticamente un derrocamiento debido a su fuga cobarde del Perú en el contexto que conocemos. Y el segundo elemento que establece esta ley 26.519, la segunda regla, es que no se encuentre acusado salvo sentencia judicial que lo declare inocente. Y en este caso, como sabemos, hubo una acusación constitucional que lo declaró incapaz moralmente para seguir en el poder, pero además, después de eso, y esto también es de público y notorio conocimiento y hay evidencias incontrastables, fue, como usted muy bien lo señaló, condenado. Se expidieron diversas sentencias de carácter condenatorio por gravísimos delitos, empezando con los delitos contra los derechos humanos, los cuales no merecen, desde una perspectiva del deber ser, ni amnistía ni indulto, pese a que, como sabemos, el Tribunal Constitucional convalidó un indulto fraudulento, y eso hay que decirlo también de manera clara. Claro, y ahora la defensa de Alberto Fujimori dice, bueno, ya con esta pensión vitalicia recién podrá pagar la reparación civil. El hecho de que no estaba pagando reparación civil, ni un solo centavo partido por la mitad a los deudos por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, que es un crimen horrendo que se terminó perpetrando en el gobierno fujimorista y que se le atribuye precisamente la cabeza de toda esta organización, Alberto Fujimori. El hecho de no pagar la reparación civil era una limitante, un impedimento adicional a lo que se conocía con la sentencia para que Fujimori reciba la pensión vitalicia. Sí, definitivamente. El hecho de que
no se tratase de un presidente que ejerció su mandato en forma constitucional, sino que rompió el Estado de Derecho. El hecho de que, habiendo sido condenado, o sea, habiendo sido encontrado culpable como autor mediato de graves violaciones de derechos humanos que eran equivalentes incluso a crímenes de lesa humanidad, y el hecho de que, pese a todo, no pagara un sol de los más de 57 millones de soles que debe a las víctimas por concepto de pago de reparación civil y que tampoco se disculpara, era un elemento que, por supuesto, lejos de un enfoque meramente administrativista, sujeto totalmente a los dictados de la Junta Directiva actual del Congreso, tenía que ser tomado en cuenta para rechazar esa petición formulada por Fujimori el 24 de abril del 2024. De tal manera que, en verdad, este es un elemento muy importante. Pero además se jugó de manera manipuladora de parte de quienes abogaban por esta pensión, en el sentido de que era importante otorgarle la pensión para que de esta manera pudiese pagar su reparación civil. Y eso es un argumento que revictimiza a las víctimas, porque no tiene nada que ver el hecho de que Fujimori recibiera o no la pensión para que cumpliera con su obligación de pagar la reparación civil. Son temas totalmente diferentes. Y si Fujimori durante todos estos años no pagó la reparación civil, ahora que en teoría podría hacerlo, tampoco lo va a hacer. Y eso hay que ser muy claro. De todo esto, señor Paredes, en el fondo hay una gran hipocresía política de parte de los, entre comillas, partidos que están en el gobierno, empezando con Fuerza Popular. Y lo más lamentable es la actitud y la posición de quienes se lavan las manos. Lo peor moralmente es la actitud del Poncio Pilatos, que frente a esto, como lo ha hecho el presidente del Congreso actual, el señor Salguana, se lava las manos. Y eso es lo más deleznable y lamentable, y hay que sancionarlo y reprocharlo públicamente. Pero, doctor Maldonado, a ver, escuchemos lo que dijo el congresista Alejandro Aguinaga precisamente sobre esa decisión que tomó el Parlamento sobre la pensión vitalicia a favor de el exmandatario Alberto Fujimori, sentenciado por delitos horrendos aquí en nuestro país. Pero vamos escuchando y sobre todo la explicación, el entendimiento jurídico que él tiene sobre el significado y el alcance de un indulto humanitario. Escuchemos, por favor. Si vamos a la sentencia judicial, otro tema, el presidente Fujimori, al haber sido indultado y al haber sido procesado con el antiguo Código Penal, donde justamente los apremios es la indemnización y la sentencia, ¿no es cierto?, estaban juntos, a diferencia del nuevo Código Penal, que los apremios pasan a la parte civil. Al haber sido indultado, es cosa juzgada, se borró todo. Y lo he escuchado de los mismos constitucionalistas de renombre como Domingo García Belaúnde, Antero Flores Arauz, entonces esa es la realidad. Congresista, estamos en vivo para Perú Noticias. Tendría que... A ver, doctor Maldonado, ¿esto es cierto? ¿La explicación jurídica que hace Alejandro Aguinaga tiene razón cuando él dice, bueno, ha sido condenado por otro código procesal? Y por lo tanto, en el antiguo Código Procesal Penal decía que si alguien recibe un indulto, borra absolutamente todo. En el nuevo no dice ello. En el nuevo Código Procesal Penal, si hay un indulto solamente sobre el cumplimiento de la condena, pero la condena persiste, cosa que no sucede con Fujimori, porque a Fujimori se le borró absolutamente todo porque ha sido procesado con otro Código Procesal Penal. ¿Este palabreo de Aguinaga es cierto? No, es una interpretación totalmente abusiva y de acuerdo a sus caprichosas conveniencias de parte del señor Aguinaga. El señor Aguinaga, empezando, como sabemos, es médico, no es abogado, pero además recurre a otra falacia, que es la falacia de la autoridad. O sea, él dice, es verdad porque lo dicen famosos constitucionalistas. Bueno, eso de los famosos constitucionalistas y su postura ética está en veremos, la verdad, porque personas que en efecto en algún momento dieron luz en el derecho constitucional hoy día tienen unos planteos y unas participaciones realmente cuestionables desde otros puntos de vista. Pero esta falacia en la que se basa Aguinaga, la falacia de la autoridad, además va acompañada de afirmaciones que son falsas. Esto del antiguo Código de Procedimientos Penales y su aparente distancia y diferencia con el actual
nuevo Código Procesal Penal en lo que se refiere a la reparación civil es totalmente falso. La reparación civil es una institución muy antigua que viene desde, por lo menos, desde el derecho romano, y siempre ha sido planteada como una forma de resarcimiento de las víctimas. En el caso de que estas víctimas no son víctimas al efecto de una operación o de un acto jurídico de carácter civil, sino que son víctimas productos de un delito, lo que se hace es que en la condena se establece una sanción de carácter penal, pero a la vez se establece una sanción de carácter indemnizatorio que se conoce como reparación civil. En los casos de violaciones de derechos humanos hay además un desarrollo de este concepto de la reparación para las víctimas. Y hay el concepto de la reparación integradora, que incluye la reparación patrimonial, el daño moral, la anulación del proyecto de vida, la memoria histórica, en fin, o sea que el señor Aguinaga, antes de decir estas cosas, tendría que informarse mejor, no por sus constitucionalistas amigos, sino leer un poco, leer acerca, por ejemplo, de lo que ha señalado el relator de la ONU sobre justicia transicional, sobre los modernos conceptos que iluminan el deber de los estados de resarcir a las víctimas, pero sobre todo entender que no tiene nada que ver el argumento de que lo dijo el antiguo Código de Procedimientos Penales y no lo menciona el actual. Eso es falso. Eso es falso y se demuestra fácilmente. Las instituciones procesales de la sanción al culpable, la sanción penal me refiero, y la reparación a la víctima se mantienen incólumes tanto en el antiguo modelo procesal penal como en el actual. De tal manera que yo discrepo totalmente de esta interpretación que me parece antojadiza, falsa y caprichosa. Ahora, entendido lo que está pasando en estos momentos, la Procuraduría Anticorrupción o la Procuraduría General del Estado tendría que impugnar esa decisión del Parlamento. La Procuradora Carvajulca tendría que impugnar esa decisión del Parlamento en defensa de los intereses del Estado y sobre todo en defensa de las víctimas de todo lo que pasó en el régimen fujimorista y de todo lo que implica que Fujimori es una persona que está condenada y que el indulto no borra la condena. Sí, en efecto, no solo la Procuradora General del Estado, sino también el Ministerio Público. Es decir, acá hay una operación de impunidad a favor de Fujimori. Aún asumiendo que el indulto fuera legal, cosa que yo en lo personal rechazo, creo que es un indulto fraudulento, certificado por una resolución prevaricadora del Tribunal Constitucional, aún así no aplica a estos casos de graves violaciones de derechos humanos. Sobre eso ya es jurisprudencia extendida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo que se refiere, en el ejemplo de Argentina, a las leyes de punto final y obediencia de vida, en lo que se refiere a la propia etapa fujimorista de las amnistías contra el Escuadrón de la Muerte Colina, etcétera. De tal manera que no hay forma de justificar legalmente esta operación. Y por supuesto, lo que esas personas, desde el Departamento de Recursos Humanos del Congreso hasta el presidente del Congreso, creo que no advierten, es que en algún momento, cuando se recupere totalmente el Estado de Derecho en el Perú, se pasará a rendir cuentas. Y de esto tendrán que dar cuentas todos estas intervenciones que han generado estas decisiones que son totalmente ajenas al derecho constitucional peruano, al derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo al reconocimiento de la dignidad de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos por las cuales fue condenado Fujimori. Claro, y preocupa además que en estos momentos la Procuradora General del Estado, Carvajulca, no se ha pronunciado. No hay ni siquiera un tibio comunicado que mencione qué es lo que se va a hacer frente a ello. Tampoco el Ministerio Público se ha pronunciado. Pero también preocupa el silencio claro de la presidenta Dina Boluarte, que tampoco se ha pronunciado sobre ese tema. ¿Qué genera en usted el hecho de que instituciones o personas relevantes frente a un asunto como el caso de pensión vitalicia de un condenado por crímenes, por asesinato, por corrupción, no digan absolutamente nada, doctor Maldonado? Mire, respecto de la Procuraduría General del Estado y el papel de la señora Carvajulca, bueno, hay que decir claramente que la señora estuvo más preocupada en recuperar su puesto, su escritorio y las correspondientes prestaciones laborales que hacer algo. Desde entonces no se escucha ni se sabe nada de ella. Entonces yo creo que hay una abdicación de funciones. En lo que corresponde a la señora Boluarte, bueno, la señora Boluarte está siendo investigada por graves violaciones de los derechos humanos. Ella y varios de sus ministros, en las masacres ocurridas en diciembre del 2022,
y los primeros meses del 2023. De tal manera que es difícil que una persona que está investigada como perpetradora de graves delitos pueda tener un pronunciamiento frente a otro perpetrador, que en este caso ya no solo, como sabemos y usted lo dijo claramente, no solo fue investigado, sino condenado. De tal manera que a mí me genera desazón, por supuesto, frustración, pero sobre todo reproche moral, político, porque estamos ante muestras evidentes de que el Estado de Derecho en el Perú actualmente no es más que un conjunto de instituciones vacías de contenido. Y en los silencios a los que usted ha hecho clara mención, hay que sumar el del defensor del pueblo, que es uno de los silencios más ominosos, porque se trata de una institución nacional de derechos humanos cuya función precisamente es defender los derechos humanos consagrados y reconocidos tanto en el ordenamiento jurídico nacional como derivado de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Sobre todo, en este caso, yo creo que vemos una abdicación muy grotesca, muy reprochable y muy lamentable de parte del defensor del pueblo. Claro, y eso es lo más triste, preocupante e indignante al mismo tiempo, de que instituciones tutelares de los derechos en el país estén en absoluto silencio frente a este hecho. Y no solamente es el único tema. También el tema, por ejemplo, de esta norma aprobada por el Congreso de la República que termina prescribiendo delitos de lesa humanidad que hayan cometido hasta cierto periodo de tiempo, hasta el año 2002, si mal no recuerdo. Y dentro de ello, por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte no observó esta ley que básicamente ampara delitos de lesa humanidad perpetrados, crímenes de lesa humanidad perpetrados hasta ese periodo de tiempo, y que a todas luces lo que pretendía era beneficiar a Alberto Fujimori. Desde el Parlamento le dijeron, no, estamos adecuándonos al marco de la convención, que el acuerdo que suscribió el Perú, y por lo tanto solamente es una norma que está ordenando los tiempos y plazos establecidos en un documento firmado por el país. Pero lo cierto es que hasta el periodo de tiempo que estableció el Parlamento alcanzaba a Alberto Fujimori y lo estaba protegiendo. Y la presidenta Boluarte tampoco se pronunció, como tampoco lo hizo la Defensoría, como tampoco lo hizo la Procuraduría, como tampoco lo hicieron nadie. Nadie lo hizo de aquellas instituciones que tutelan los derechos de las personas. En el caso de la presidenta, no observó la norma. Sin embargo, ¿qué le parece a usted esto? Porque solamente se conoció que vencido el plazo de 15 días para observar esa ley, el gobierno ha optado por evitar esa solicitud de un informe técnico al Ministerio de Justicia y guardó silencio para facilitar el trabajo básicamente a las bancadas, entre ellas el fujimorismo que impulsó la norma. Sí, nuevamente, como hemos comentado en este diálogo con usted, señor Paredes, nos encontramos frente a una de las conductas más reprochables y desdenables del ser humano, y en particular de quien ejerce la primera magistratura de la nación. La actitud poncio-pilatista de lavarse las manos frente a hechos graves está muy bien reflejada en la Biblia y demuestra lo más deleznable de quien ejerciendo funciones o debiendo ejercerlas correctamente, no las materializa y no las ejerce, y prefiere el cómodo recurso que es propio de la cobardía más grande, de ocultarse y de lavarse las manos. Pero más allá de eso, hay que decir que esta norma que ha sido aprobada por el Congreso, o que será aprobada por el Congreso en las próximas horas, es en sí misma una norma nula. Es una norma que carece de efecto jurídico alguno. Es como si no existiera. El Congreso la puede promulgar, pero es un grotesco ataque al derecho internacional público, al derecho internacional consuetudinario, al derecho penal internacional, al derecho internacional de los derechos humanos, etcétera. De tal manera que esa norma es simplemente absurda. Ir contra el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es muy grave. Esta norma, que hoy día está consagrada en tratados, pero que tiene su base en el derecho consuetudinario internacional, es muy antigua. No nació en el Tribunal de Nuremberg, como se ha señalado por algunos especialistas. Es muchísimo más antigua y es un desarrollo que ha ido, no, por supuesto, este no es el momento de explicarlo, pero es un desarrollo que ha ido desde las leyes de la guerra hasta el momento en que se forjó el derecho internacional de los derechos humanos a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, que precedió en varios meses a la Universal, y ahora contemporáneamente al derecho penal internacional, pasando por el Tribunal de Nuremberg, el de Tokio, etcétera, los tribunales ad hoc de la antigua Yugoslavia, Ruanda, etcétera. Es una norma muy antigua, de tal manera que ir contra esta norma es realmente grave. Pero además, mire usted, estas personas, me refiero a los señores Rospigliosi y Cueto,
que por supuesto están muy desvinculados de lo que son las obligaciones del Estado respecto del respeto y garantía de la protección de los derechos humanos, en especial del señor Cueto, que fue o es un funcionario del Estado retirado, un agente del Estado, como se dice en derecho internacional, que fue un alto jefe naval y que entiendo goza además de 2 pensiones indebidas. En fin, ese es otro tema, pero este señor estaba en la obligación, por su papel de funcionario del Estado, aunque sea retirado, de, en primer lugar, estar informado de las obligaciones que adquirió el Estado del cual él es parte. Y en segundo lugar, entender este tipo de obligaciones. De tal manera que esta norma de la imprescriptibilidad se deriva del principio de que los crímenes contra la humanidad o contra la civilización por su gravedad, características, etcétera, tienen 2 efectos: el efecto de la imprescriptibilidad y el efecto de la universalidad de la acción penal. De tal manera que un autor, un investigado por estos delitos, si se fugara, podría ser capturado en otro país y procesado. Pero además, yendo a la parte de a quién beneficia esta norma, y esto es lo peligroso, en un debate que yo tuve en una plataforma individual llamada Epicentro, a la que fui invitado en un debate amable con un colega, el señor Luca Gersi, ahí salió en el debate que aparentemente hay la información, y acá disparó el cañoncito de Castilla, de que eso está dirigido a beneficiar también al señor Urresti, que ha sido condenado. Si esto es así, esto es muy grave, porque esto refleja una operación de impunidad, donde el jefe de Podemos se acercó al jefe del Fujimorismo y le dijo: oye, vamos a arreglar estas cosas. Tú sacas a Fujimori y yo saco a Urresti. Y si esto es así, y esto se debería investigarlo el Ministerio Público, es una grotesca operación de impunidad. Y sería Pero curiosamente, iba al punto que me estaba olvidando, es que estas personas que odian o que rechazan cualquier obligación internacional de derechos humanos, al promulgar estas normas contrarias al derecho, lo único que están haciendo es acercar la acción de la Fiscalía Penal Internacional, que ya ha sido invocada en el caso de la presidenta Boluarte, para investigar las acciones que pueden ser consideradas como graves violaciones de los derechos humanos y eventualmente dentro del mandato de la Corte Penal Internacional. Doctor Maldonado, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada, gracias por sus explicaciones jurídicas. Queda bastante clara la situación que tenemos que seguir abordando aquí en el país. Que tenga buenos días.